Seguimos con nuestra clase de Historia Social e Institucional Argentina 1. Hoy vamos a ver a uno de los actores principales del drama colonial, de la historia colonial en lo que es la región de la selva paranaense, que fue la Compañía de Jesús, que fue la orden religiosa que logró ingresar al territorio y establecer un vínculo muy particular con los guaraníes y ser junto a ellos los dos grandes protagonistas de un periodo y una etapa muy particular en la historia de la conquista americana, como fueron las misiones guaraní jesuíticas que poblaron toda esta región. Lo que vamos a ver es un poco cómo fueron los orígenes de la Compañía de Jesús y cómo esta orden religiosa se insertó dentro de la conquista americana y fue lentamente ocupando los espacios que habitaban los guaraníes en la región misionera específicamente. Lo primero que tenemos que hablar entonces y referenciar un poco tiene que ver con esta idea de la evangelización de América, una vez más entre comillas, esta idea de evangelización. Está claro que desde la perspectiva de las órdenes religiosas la evangelización era un objetivo, para algunos más, para algunos simplemente una excusa para poder llevar adelante el negocio de la conquista, que fue un gran negocio, por cierto. Y desde otra perspectiva también se puede entender que esto de la evangelización de América en realidad no fue más que un proceso de aculturación, en el que algunas culturas al que algunas culturas les suprimieron su acervo cultural, sus creencias, su forma de entender y de interpretar al mundo, y les implementaron o instauraron otras distintas, diferentes, que son las propiamente cristianas occidentales, ¿no? El reemplazo de religiones politeístas para imponer una religión monoteísta como es la religión católica, ¿no? Bueno, eso también puede ser una de las perspectivas que es válida y que en realidad el proceso histórico muchas veces suele tener un poco de cada cosa, ¿no? Para algunos casos, para algunos protagonistas, claramente fue un intento o un proceso evangelizador, y desde otras perspectivas y en otras situaciones claramente se trató de una imposición muy violenta de un mundo de ideas o de una manera de interpretar el mundo que los pueblos originarios no tenían. Como dijimos la charla pasada, el, la, la conquista de América se realiza a partir de la alianza, la asociación entre la cruz y la espada, ¿no? La espada representando a las monarquías, a los reyes católicos y al fidelísimo de Portugal y de España, reyes que habían hecho un acuerdo con la Iglesia Católica para transformarse en los voceros de esta religión, y el Papa, a cambio de esta fidelidad, les otorgó en la bula Intercaetera de 1493 todas las tierras descubiertas y por descubrir. Y esto otra vez, descubrir desde la perspectiva de los europeos, que eran los que estaban descubriendo. Lo que hace Alejandro VI, que era el papa de la época, uno de los papas más venales de la historia del Vaticano, con hijos, con amantes, con casos de corrupción, con una historia realmente muy vergonzante, lo que hace es en 1493 dividir el mundo, estas tierras nuevas, estos millones de habitantes, millones de trabajadores, entre España y Portugal, a través de esta bula Intercaetera, que, como decíamos, desde 1493, apenas un año después de la llegada de Cristóbal Colón a América, y vemos una alegoría, ese dibujo es una alegoría de Cristóbal Colón, y pegado a Cristóbal Colón, pegado a la espada, representando un poco el sentido de esta alianza, el cura, el fraile, el sacerdote, con la cruz, trayendo el Evangelio a América. En un principio, bueno, claramente la conquista se concentró en la conquista de los espacios imperiales más importantes que había en América: Imperio Inca, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, y las cuestiones religiosas fueron quedando un poco de lado. En 1547 se va a fundar el Obispado de Asunción como un hecho importante, original, en la evangelización del ámbito rioplatense. Recordemos que Asunción había sido una ciudad, la única ciudad que había sobrevivido en esta primera etapa de fundaciones, en donde, por ejemplo, se había fundado y se había abandonado la futura ciudad de Buenos Aires. Asunción sí va a poder instalarse. Vamos a ver después en otras charlas cómo fue la relación entre los españoles y los guaraníes en ese primer momento, pero a partir de 1547 y fundamentalmente
a fines de ese siglo XVI y comienzos del siglo XVII, ya se empieza a registrar una presencia bastante más fuerte por parte de las órdenes religiosas. En un principio, mercedarios, dominicos y fundamentalmente la orden de los franciscanos, que va a ser una orden religiosa con mucha presencia en América, eh, que, que va a tener como novedad frente a las otras órdenes religiosas que va a implementar el sistema de las reducciones. Reducciones que a partir de 1580, que es la fecha de la primera de estas reducciones, va a tener como eje central a la ciudad de Asunción, y a partir de ahí se van a ir fundando, los franciscanos van a ir fundando una serie de pueblos de reducciones, como una especie de frente de norte a sur, lo vemos claramente allí en el mapa, una especie de frente, de línea de pueblos, que justamente lo que está haciendo es tener presencia en toda esa región limítrofe entre el espacio de conquista español y el espacio de conquista portugués, que no había quedado del todo definido en 1494, cuando se firma el Tratado de Tordesillas, que establece un límite, por lo menos supuestamente establecido, pero en realidad termina siendo un poco simbólico, más o menos por ahí hay una línea que divide las conquistas y los dominios españoles y portugueses. Y esta primera expansión de las reducciones franciscanas lo que hace es un poco, bueno, tener una presencia, ir marcando la cancha en ese límite entre los espacios españoles y portugués. Todo esto lo van a hacer los franciscanos, como decíamos, a partir de 1580, y a partir sobre todo de un vínculo bastante estrecho que van a tener con el gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, que bueno, les permitió y favoreció mucho el desarrollo de los franciscanos en toda esta región. Todo esto sostenido, y toda esta primera presencia española y todo ese siglo XVI sostenido en el sistema de la encomienda. ¿Qué era la encomienda? El trabajo que los originarios, que los guaraníes, tenían que hacer a favor del encomendero. El encomendero, ¿quién era? Era un español, un conquistador, un adelantado, al que la corona le otorgaba una suerte de encomienda, que básicamente eran un grupo de indios, 100, 200, 300, que tenían que trabajar para él durante algún periodo de tiempo a cambio de alguna contraprestación, que por lo general era la evangelización y el alimento, que en realidad nunca se cumplía. Era un sistema de explotación, de aprovechamiento, de apropiación de la fuerza del trabajo indígena, y va a ser uno de los elementos de conflicto entre los guaraníes y los españoles, y entre los guaraníes y los franciscanos, y hubo un elemento de diferenciación entre franciscanos y jesuitas. Los jesuitas no aceptan el sistema de la encomienda para los guaraníes, los franciscanos sí lo implementan en sus pueblos. La Compañía de Jesús es una orden más, es una orden de reciente creación, se funda en 1534 en París, lo va a fundar el padre Loyola junto a otro grupo, y va a tener una fundación formal, 1534, pero va a tener un momento distinto, que es el momento de creación, no de la orden en sí, sino la creación del espíritu jesuita. Es el momento en el que surge una determinada manera que van a tener los jesuitas muy particular, muy propia, de llevar adelante la evangelización, la conquista espiritual de América. Y ese momento lo explica muy bien el doctor Carlos Page, cuándo es que la fundación formal de los jesuitas de 1534 se transforma en un objetivo para la orden y en un sentido espiritual para la orden. Pero acá abajo, aquí abajo no, aquí, va a aparecer ahora por aquí abajo, por allá, el doctor Page enseguida, contándonos un poco en qué consiste esto de la creación, en qué momento los jesuitas se transformaron en lo que fueron. Como es sabido, los primeros jesuitas que llegaron a América lo hicieron desde Portugal, desembarcando en Bahía en 1549. En ese lugar y en esa fecha tuvieron el primer contacto con los habitantes americanos, y que yo diría modificó la estructura pastoral de la Compañía de Jesús, pues estuvieron frente a una realidad totalmente diferente a la europea que pensaba San Ignacio, que todavía vivía. Y se dieron cuenta que la evangelización resultaba ser un problema importante, pero no el mayor.
que indudablemente no tenían en cuidado los conquistadores. Los jesuitas fueron testigos de los abusos que perpetraron los europeos contra los indígenas y adquirieron una sensibilidad social que nunca abandonaron. Esto creó entre los jesuitas, y muy especial, una defensa acérrima contra todo tipo de esclavitud hacia los indígenas y se convirtió en una cuestión prioritaria. A partir de allí podemos comprender mucho mejor los significados de los poblados jesuítico-guaraní o guaraní jesuíticos convertidos en un paradigma de opción preferencial por los indígenas. Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Carlos Pech con una definición bellísima, que es esta de la opción preferencial por los indígenas, que hacen los jesuitas al momento en que arriban a América y descubren el maltrato al que están siendo sometidos la mayoría de estas personas, de estos seres humanos, por parte de los conquistadores. Y esto les hace a los jesuitas tomar esa opción, ¿no? Que es una frase con reminiscencias tercermundistas o de la época de la Guerra Fría, que es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Pero que sin embargo es absolutamente aplicable a este contexto y a este nuevo sujeto, que son los indígenas, que están siendo explotados cruelmente por los conquistadores. Esta opción preferencial por los indígenas, esta definición con una narrativa tan linda, en realidad lo que está reflejando es el drama que se está viviendo en América y cómo los jesuitas van a tratar de actuar desde un humanismo muy marcado dentro de este drama. Por supuesto que siendo agentes de el gran negocio que era la conquista para la Iglesia Católica, del gran negocio que era para la conquista para las coronas, los jesuitas no dejaron de ser representantes de estos actores que se enriquecían y se beneficiaban con la conquista, pero van a intentar llevar adelante, por lo menos en el ámbito de las misiones, un modelo que le permita a las personas que habitaban esta tierra, a los nativos, a los originarios, llevar adelante un modelo lo más autónomo posible de estos poderes coloniales. Y fundamentalmente, como decía el doctor Page, que puedan vivir con el mayor grado de libertad individual frente a este modelo esclavizante que ya se está generalizando también, que es el de la captura de seres humanos en África para ser vendidos posteriormente como esclavos. Este es un poco el origen, la creación, yo le digo, de los jesuitas, ¿no? Porque acá es cuando terminan de conformar la forma en términos intelectuales, en términos ideológicos, en términos humanos, en que ellos van a llevar adelante su propuesta evangelizadora. Y aquí es lo fundamental, bueno, empecemos a preguntarnos cuándo se da ese vínculo con lo guaraní, cuándo los jesuitas van a tener este vínculo con lo guaranítico. El doctor Carlos Page, allí en su introducción lo decía, este vínculo comienza por Brasil. De hecho, el doctor Page escribió un libro sobre el primer jesuita y cómo hay toda una primera etapa previa a la llegada de los jesuitas a Asunción vía Perú, de una presencia jesuita que venía de Brasil, que va a tener como uno de sus hitos la fundación de la escuela jesuítica de Piratininga, de la que después va a surgir la ciudad de San Pablo. Entonces hay un primer vínculo que tiene que ver justamente con este contacto con los jesuitas brasileños, y posteriormente van a llegar los jesuitas desde Perú a la provincia jesuítica del Paraguay, que se crea en 1604, que se va a poner en marcha en 1607, cuando el padre Diego de Torres se haga cargo de esta provincia. Y dentro de esta provincia, Asunción va a ser un punto de referencia importante, porque desde allí también van a empezar los jesuitas a tener este contacto y este vínculo con los guaraníes. Y acá yo dejo esto a modo de pregunta, porque en realidad lo vamos a retomar más adelante también, que es esta idea del pacto de la selva, ¿no? Porque hay que preguntarse por qué los guaraníes, que no aceptan a los españoles de Asunción, que tampoco van a aceptar a los portugueses, a los bandeirantes que vienen a esclavizarlos, los españoles los quieren reducir al sistema de encomienda, ¿por qué y en qué forma y cómo es que los guaraníes finalmente aceptan a los padres de la Compañía de Jesús para que ingresen en sus territorios y formen con ellos
estos pueblos tan numerosos y tan bien organizados como fueron los pueblos de las misiones jesuíticas. Me gusta hablar de un pacto entre los padres de la compañía y los guaraníes. El profesor Alfredo Poeni no le gusta demasiado este término, lo hemos debatido, lo hemos discutido, pero a mí me parece que encierra la idea del sentido que tiene el acuerdo tácito o formal entre los padres de la compañía de Jesús y los jesuitas y los guaraníes, los padres jesuitas y los guaraníes, para poder llevar adelante y poder permitir que los padres ingresen a este territorio que los guaraníes siempre defendieron de tal manera. ¿En qué se caracterizó este pacto? ¿Cuáles fueron las condiciones? Fueron muy básicas. Los jesuitas le garantizaron a los guaraníes la autonomía sobre sus tierras y su libertad dentro de esa autonomía. O sea, los pueblos iban a ser manejados por los jesuitas y los guaraníes, una especie de gobierno compartido, con autoridades guaraníticas, y además los guaraníes no iban a ser encomendados, no fueron encomendados, fueron sustraídos del régimen de la encomienda, que era un régimen de explotación de la fuerza del trabajo, y a cambio de esto los guaraníes debían abandonar su vida en aldea, reunirse en las misiones, bautizarse y evangelizarse y llevar una vida cristiana como la que proponían los jesuitas. En este marco de una propuesta que es ser encomendados por los españoles, otra propuesta que dice ustedes van a ser esclavos de los bandeirantes, la mejor opción que tienen en aquel contexto los guaraníes parece ser esta que proponen los padres de la Compañía de Jesús, y por eso deciden hacer este pacto, este acuerdo, que es el que va a sustentar la relación entre jesuitas y guaraníes durante los 150 años de historia que va a tener la experiencia de las misiones jesuíticas en la región. Las misiones que, recordemos, empieza este modelo de reducción, empiezan con los franciscanos, los jesuitas lo van a tomar, lo van a adoptar, y con el objetivo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que estas fundaciones de pueblos, esta reunión de pueblos indígenas, garantizara para la corona española, para las órdenes religiosas, el acceso a la mano de obra, el control de la mano de obra, el acceso, el usufructo de la mano de obra de estas personas, y también que actuaran como antemural defensivo ante la presencia portuguesa en la región. Entonces, las reducciones forman parte del aparato de la conquista, las reducciones son parte de un control social que está haciendo la estructura de poder colonial sobre los pueblos originarios, pero al mismo tiempo se va a dar en la región de las misiones algunas características particulares que hacen que tengamos que definir a las reducciones también como una experiencia muy pero muy particular y específica de nuestro territorio. Acá tenemos las distintas áreas en que se fue dando la conquista del espacio rioplatense, las áreas misionales sobre las que va a empezar a actuar la Compañía de Jesús. Tenemos el Itatín, que sería por el río Paraguay, río arriba, al norte de Asunción. Allí va a haber algunas fundaciones importantes a partir de 1609. En la región del Guairá, el padre Lorenzana va a empezar una expansión en toda esa región, que es una región muy amplia, muy numerosa, donde había un gran número de pueblos originarios, de habitantes, de guaraníes, habitando la zona, donde ya se habían fundado algunos enclaves españoles desde Asunción, como Ciudad Real y Villarrica, y allí entre 1609 y 1631 se va a desarrollar la experiencia de las misiones jesuíticas, una experiencia que va a quedar en cierta medida trunca ante el avance de los bandeirantes. El gran protagonista de las fundaciones en toda esta región va a ser Antonio Ruiz de Montoya, que era un padre jesuita de origen peruano, que va a dejar una impronta muy grande en toda la región, que va a ser uno de los grandes misioneros en todo ese espacio que es la región del Guairá, o sea, río Paraná, para Panamá arriba y al norte del río Iguazú también. Y es una zona que, como decíamos, va a tener que abandonarse en 1631 con el ataque de los bandeirantes. Y la última región, que a nosotros también nos parece muy importante, es la región del Paraná-Tape. La región del Tape sería el oriente del río Uruguay. La región Paraná sería lo que hoy es Itapúa, el hermano país del Paraguay, y el sur de Misiones y el norte de Corrientes en la Argentina. Esta es una zona donde también se van a dar numerosas fundaciones en esta primera etapa. Estas fundaciones en muchos casos van a estar protagonizadas por Roque González de Santa Cruz, que era asunceño,
y que fue un padre muy activo, fundador de la misión de Anunciación de Itapúa, Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa en 1615, en el mismo lugar en donde posteriormente, mucho tiempo después, va a surgir la actual ciudad de Posadas. También Roque González va a fundar Encarnación de Itapúa, en la margen vecina a la reducción de Anunciación, que se abandona muy poco tiempo después, y se instala y consolida Encarnación de Itapúa. Y Roque González va a ser también fundador de Concepción de la Sierra, fundada en 1619, y que es el pueblo más antiguo de los que hoy integran la provincia de Misiones, por lo menos el pueblo que ha tenido la continuidad histórica durante mayor cantidad de tiempo. Roque González de Santa Cruz, que va a ser una persona, como decíamos, muy activa en toda la región, que va a ser asesinado en una revuelta de los guaraníes en 1628, liderada por el cacique Ñezú, el Caraí Ñezú, el líder espiritual, era un líder espiritual Ñezú. Ya vamos a ver en la unidad número 3, cuando hablemos de las resistencias guaraníes, este capítulo, el conflicto entre los padres de la compañía y los líderes espirituales guaraníes. Roque González muere en una de estas sublevaciones en 1628, y recién este mapa que nosotros tenemos con las primeras fundaciones se va a terminar de conformar y va a terminar de integrar a los 30 pueblos históricos en 1641 con la batalla de Mbororé. A partir de allí sí vamos a entrar en la etapa de auge y crecimiento de las misiones jesuíticas. Pero eso lo veremos en otra clase más adelante. Hasta luego.